Buenas tardes a todas y a todos estos maestros que hoy nos acompañan acá. Gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a estar en el marco de todos estos eventos o actividades que hemos tenido en el mes del maestro. Pues vamos a estar con alguien que yo creo que nos inspira y que con seguridad después de tener esta conversación pues vamos a inspirarnos mucho más, a seguir haciendo de esta transformación que estamos haciendo en nuestros colegios, en nuestra ciudad, en las instituciones educativas, todo esto bonito que impacta a estos estudiantes, más de 400.000 estudiantes. Entonces hoy pues vamos a estar con el profesor Francisco Cajao, a quien quiero pedir un aplauso para él, para darle la bienvenida. Darte la bienvenida, Francisco, porque pues estábamos hablando un poco allá afuera, esto es nuestro MOA, esta es nuestra casa del maestro, que acoge a los maestros de Medellín, casi 12.000 maestros que tiene Medellín en el sector oficial, 19.000 en total, en todo el sistema educativo, y que lo que estamos haciendo en Medellín es una gran transformación educativa, que lo queremos hacer y es el mensaje que yo siempre le doy con quienes hablo, y es que es una transformación que se hace en contexto, en cada colegio, no un modelo único de ciudad, sino en cada colegio con esas grandes estrategias que cada uno de ustedes tiene. Mi mensaje hoy a ustedes, por supuesto, pero con los rectores, jefes de núcleo que me reúno, les digo, cuenten las cosas bonitas, por supuesto, hagan la lista de mercado, que también para eso estamos en la Secretaría, pero cuéntenos todo lo bonito que hacen, porque son muchas cosas que se quedan, que no conocemos en los colegios, y que cada transformación se hace precisamente ni siquiera por comuna ni por núcleo, sino en cada colegio. Esto hace parte entonces, Francisco, de maestros de la transformación, que son ustedes, y que entendiendo la transformación como que nunca termina. Que en algún momento decidimos hacerlo, decidimos transformarnos, pero cuando decidimos transformarnos, pues seguimos en constante movimiento como seres que somos. Entonces, bienvenido a Medellín, bienvenido a nuestro MOA y bienvenido a esta charla de maestros de la transformación. Perdón, aquí. Profesor, secretaria, buenas tardes. Hola. Es un orgullo, es una fortuna contar con su presencia en esta tarde, y en el marco de este mes del maestro, pues agradecerle a la Secretaría por tener esta oportunidad de compartir experiencias con usted, que tiene una larga trayectoria en educación, y hoy bajo el aliento de muchas de esas palabras que usted ha escrito, hoy recordamos que estos que estamos aquí y los muchos maestros de la ciudad y los muchos maestros del país, somos un número de personas llenas de expectativas que esperamos todos los días porque vengan esos niños y esos jóvenes llenos de dolores, de tristezas, de vacíos, de sueños, de proyectos, de unas historias familiares tan complejas. Uno lee en sus palabras que los maestros a veces no tenemos la suficiente formación en eso tan sutil que es la emoción. Las universidades no lo preparan a uno para uno lidiar con la realidad humana de los niños y los jóvenes, pero estamos para aprender y somos tan valientes que somos capaces de reinventarnos y volver a aprender y volver a coger las riendas de esta labor tan hermosa, y que gracias a expertos, a pensadores, a maestros como usted, vamos teniendo las herramientas que nos permiten esa reinvención cotidiana y nos permiten seguir alentándonos a seguir en el camino de esta misión tan difícil pero tan hermosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdón,
Muchas gracias. Sí. Perdón, buenas tardes. Y como decía la compañera, un gusto poder compartir con usted esta tarde. Usted menciona en un texto sobre la identidad de los maestros en esta crisis social que vivimos, señala lo difícil que es ser maestro. No solamente en esta construcción social, íntegra, responsable, sino que menciona como esa búsqueda para explicar qué le pasa al maestro hoy. O cómo tiene que batallar con esa, de alguna manera, entre comillas, esa carga tan pesada que la sociedad le ha depositado. Usted menciona que puede estar en esa preparación profesional, de acumular de pronto títulos, o que quizás tal vez está en otro lugar. Y es precisamente en la esencia de ser maestro, en esa vocación, en esa misión. ¿Cómo volver, profesor Viajeado, a esta esencia de maestro, de ser sembrador de vida? Que nosotros lo creamos, la sociedad se lo crea y que juntos apostemos a ese sueño. Muchas gracias. Esta introducción ya me genera una cantidad de emociones muy complicadas. Porque yo lo único que tengo para compartir con ustedes es ignorancia hoy, mucha ignorancia. Lo que ha pasado después de esta pandemia casi que nos pone en un espacio muy difícil de entender. Y se los digo no como un formalismo, sino de verdad, desde el fondo. ¿Por qué? Que da la casualidad que por alguna razón, no sé cuál sea, mis 3 hijos son educadores. Por alguna razón. Pero no sé qué, por ahí sucedió. Y esto ha sido una experiencia tremenda. Bueno, mi mujer también, eso es otra harina de otro costal. Pero créanme, ha llegado un momento en que casi he tenido que suplicar en mi casa que no se hable de educación. Porque es tal la carga de interrogantes no resueltos, es tal la carga de emocionalidad recogida día a día en los colegios, es tal la carga de cosas que no entendemos, que de verdad nos llegó el momento de ser completamente honestos y decir, a ver, para y tratemos de entender juntos, porque se pasó el día de los expertos. Ya no hay expertos que sean capaces de responder por un fenómeno que nadie esperaba y que nadie sabe qué iba a pasar con él. El libro al que tú te refieres, me da mucha emoción que lo hayas leído. Uno escribe y a veces no se imagina que alguien va a leer, porque qué pereza. Pero ese libro lo escribí justo antes de la pandemia. Y lo que nos dice es lo que yo expresaba ahí, que es recogido de muchos años de hablar con maestros de todo el país y de otros países también, y lecturas, es que ya la escuela venía en una crisis complicada desde antes. Y los maestros, por supuesto, estamos envueltos en esa crisis. ¿El problema cuál es? Que nosotros adoptamos una profesión y adoptamos un oficio montado sobre unos valores culturales que por un lado heredamos de nuestras familias, por el otro lado heredamos de la comunidad en la que vivimos, y por otro lado estos benditos chinos espantosos de 4 años, de 5 años, de 7, de 9, de 11, de 15, de 17, se han propuesto por oficio rompernos todo, todos los días. Entonces la profesión se volvió una profesión de alto riesgo.
una profesión en la que yo he visto muchos maestros con pánico escénico, no quieren ir al colegio. Medellín y Antioquia, durante la pandemia, fueron ejemplo en el país de ser de las primeras regiones que volvieron a la presencialidad. Porque los países fueron berracos y echados para adelante. El resto del país, disculpen un vocabulario que de pronto suena un poquito grosero, el resto de los maestros están cagados del susto de volver. Que esto luego se convierta en discursos altisonantes, movimientos colectivos, están muertos de miedo de volver al colegio. Porque es que manejar los chinos por el computador es más fácil que tenerlos ahí encima todos los días. Y lo que está sucediendo hoy en los colegios es supremamente complicado. Porque los niños han vuelto, y como me decían en un colegio, del cual es rector mi hijo, los maestros me decían: Francisco, es que los niños que se nos fueron hace un año son unos y los que volvieron son otros, son distintos, no se parecen. Y estos ya no quieren entrar a clase, estos se burlan de uno. Y además, como llegaron con tapabocas, uno no sabe ni qué cara están haciendo. Y además se pelean entre ellos. Y durante la pandemia descubrieron un montón de cosas y no entendemos. Claro, lo que nos dicen los estudios, el Ministerio de Educación y un montón de palabras que nos inventamos para no pensar. Hay que seguir los protocolos, las rutas de atención, poco babosadas, que no nos dicen nada a la hora de la verdad porque no estamos entendiendo el alma del problema. Y el alma del problema es que la única estrategia que tuvieron los estados para encerrar 7.000 millones de personas, no fue a 200, no fue a 400, al planeta entero lo encerraron. Y desde los regímenes más autoritarios en China hasta los más democráticos en Suiza o en Finlandia, el único recurso que hubo para encerrar a todo el mundo fue el miedo. Todo el mundo se va a morir. Si usted sale de su casa, se muere. Y aquí unos médicos importantísimos, asesores del señor presidente de la República, salieron a decir que los niños más pequeños iban a ser los asesinos de los abuelitos. Porque si iban al colegio se contagiaban y luego iban a llegar y como era el nieto más querido, ese era el que iba a asesinar al abuelito. Imagínense ustedes este pánico generado. Y uno dice: ay, sí, anecdótico. No, anecdótico no. Eso va quedando por allá adentro. ¿Y qué hace un animal acorralado? Tiene una de dos opciones: la huida o la agresión. No tiene más. Ustedes aterroricen un gato y ese gato se esconde hasta que no lo vean, o pega carrera y se trepa por la tapia y se va por los tejados, y si ninguna de las dos es posible se le tiran los ojos. Entonces tenemos una sociedad que no ha superado el miedo. Salgan a la calle y verán a la gente llena de tapabocas. Que no ha superado el miedo. Pero además le ponemos tapabocas, entonces no nos vemos. Entonces no nos leemos, no tenemos lectura facial. Y al no tener lectura facial no tenemos herramientas para desmontar la agresión. La única herramienta para desmontar la agresión es la sonrisa. Eso no lo hemos pensado. Estamos pensando que se atrasaron en matemáticas. Estamos pensando que se atrasaron en que se orinan en los calzones, que estamos pensando que hubo un atraso en el lenguaje. También, eso ya lo estudió la UNESCO, y lo estudió las Naciones Unidas, lo estudió todo el mundo. Pero y estas cosas que son de la vida cotidiana, y estas cosas del comportamiento tribal entre niños, y estas agresiones entre adultos, y estos niños estuvieron encerrados en sus casas durante 1 año y medio o 2, en unas familias que aparentemente los querían mucho, pero en un juego permanente de amor y agresión. Porque nadie se aguanta a los hijos 24 horas al día
durante un año. El que sea capaz de hacer eso se gana el premio Nobel del amor, entonces lo tiene ahí para que no se muera, pero lo jode todo el día. Y el otro quiere matar al papá y quiere matar a la mamá, pero no le puede decir, entonces se orina en la cama. Y entonces hay toda una serie de fenómenos que los psiquiatras ya han empezado a decir, es que aquí hay unos problemas graves de salud mental, es que hay unos problemas graves de trastorno del sueño, es que hay unos problemas graves de relacionamiento. Y entonces ustedes ahora tienen unos papás helicópteros metidos entre los colegios todo el día, haciendo minga con los hijos para fregarlos a ustedes. Y todo pareciera sencillo. Y sí, como somos maestros, como dices tú, pues ahí vamos y le ponemos la cara. ¿No? ¿Y quién nos ayuda a nosotros a entender? ¿Estamos tratando de entender? ¿O estamos de verdad pensando que aquí no pasa nada? Es una situación postraumática. Entonces, una pandemia como la que ha vivido el mundo, que es que estamos a mayo y en enero todavía el país estaba discutiendo si volvíamos a la presencialidad o no. No entiendo. Entonces, no hemos acabado de entender todo lo que representa este periodo tan supremamente difícil. Y yo creo que por eso tenemos que declararnos ignorantes. Porque es que nadie sabe cómo es. Y algo que acaba de decir Alexandra, que me parece fantástico, pero así, de premio Nobel, es cada colegio tiene que resolver su rollo. Esto no hay respuestas universales. Desde la Secretaría de Educación hay por sabiduría excepcional que dice que le sirve a todos los colegios de Medellín. Es que una cosa es un colegio en el poblado y otra cosa es un colegio en la comuna y otro problema es en otro barrio y otra cosa es en el centro de la ciudad. Y allí son distintas las comunidades y allí los procesos han sido diferentes y allí los equipos de maestros tienen que comportarse como profesionales, es decir, ayudarse. Yo creo que nadie les va a ayudar a resolver a ustedes esto desde afuera. Nadie. Puede haber eventos como este que ayuden, porque nos juntan para reflexionar, no para que alguien nos dé respuestas. Esto mismo lo tienen que estar haciendo colegio por colegio. Tienen que buscar los raticos y darse soporte. Es que fíjense ustedes, ya eso creo que te referías tú cuando hablaste al principio, yo lo he dicho muchas veces, el Ministerio de Educación, los organismos internacionales, a veces, en fin, se imaginan estúpidamente que los maestros trabajan con el intelecto de los niños. Son estúpidos, nunca han estado en un colegio, los tontos que piensan eso. Los maestros trabajamos con las emociones de los niños. Y de esas emociones depende el intelecto. Si yo logro emocionar mucho a un niño con la matemática, se vuelve un gran matemático. Si yo logro emocionarlo con la historia, ese niño no tiene freno con la historia, pero si el que lo emociona es el narco del sector, estamos vaciados. Además, ese maestro está recibiendo todos los días unas cargas muy grandes. Llega la mamá, pide hablar con la maestra, no importa si la maestra es de matemáticas, de física, de biología, de historia, o la orientadora, y le dice, profe, es que yo no sé qué hacer con la niña, porque es que no hay quien la controle en la casa. ¿Y ustedes creen que eso pasa así? Esa niña se la lleva a uno para la casa. Les cuento anecdóticamente, mi hija menor, que nunca tuvo la más mínima tentación de ser maestra, ni la más mínima. Ella estudió arte, estudió historia del arte en una universidad muy prestigiosa en Italia, en Bolonia. Hizo una maestría en Barcelona, hizo un doctorado en Barcelona en arte contemporáneo y no sé qué vainas que yo no entiendo, y filosofía y psicoanálisis,
y la pandemia la agarró en Canadá haciendo un curso. Entonces le dije, la cuarentena aquí con nosotros en Bogotá. Y se vino y le tocó quedarse, porque la cuarentena fue de un año. Y por la mitad del camino le ofrecieron un trabajo en un colegio para que enseñara arte. Entonces, pues se quedó, canceló su vivienda en Barcelona y demás. Y con el tiempo tuvo que aprender por primera vez a dictar una clase por computador. Esta ya fue una experiencia interesante, que me la describió un niño genial. Me dijo un profe no, Pacho, porque era un parietico, es que lo que me aburre es ver a la profesora sin piernas. Entonces tuvimos profesoras sin piernas durante 2 años. Pero cuando son adolescentes, son niños sin piernas, sin ojos, sin dientes, sin nada, porque apagaban la cámara. Pero además usted ve la cara y usted no sabe si ese muchacho o muchacha es alto, bajito, gordo, flaco, simpático o no. Y luego cuando regresaron el año pasado, por allá en octubre, a las primeras alternancias, pues me decía mi hija, pues, la niña que era un encanto, que era activa virtualmente, me aparece una señoritinga insoportable, la popular del curso, que además le va divinamente y se hace quedar como un carajo a la profesora. Y el otro, que yo pensaba que era un camaján espantoso, resulta que es el chino más tierno y más adorado y más divino. Pero claro, también me llega la que dice que se va al baño y se corta todos los días los brazos, las piernas, la que se quiere suicidar. Dígame si eso es trabajar con el arte, no trabajar con la emoción. El truco es emocionarlas con el arte. Pero eso no es tan simple, porque de por medio está todo este otro universo que está hecho de todas estas cosas. Recuerdo un profesor español, esto hace muchos años, que me decía, imagínate que me ha llegado una profe de biología a contarme que le dijo a una estudiante como de 9º grado, le dijo, cuéntame qué es un artrópodo. Y dice, la niña se queda mirándome fijamente con un maquillaje de emo. Y me dice, ay, profe, ya quisiera yo tener problemas como los suyos. Entonces, pues estamos viviendo en un universo complejo. Y uno no puede ser psicólogo, porque no lo formaron para ser psicólogo. Y segundo, hasta los psicólogos, o mejor dicho, hasta no, los psicólogos cuando empiezan su práctica terapéutica, uno de los requisitos que tienen es tener ellos mismos un psicólogo de soporte con quien comparten, con quien trabajan casos, y a nosotros nos echan 40 casos de una vez. ¿Cómo llegamos a la casa? Vueltos chicuca, o completamente nos vamos vacunando y terminamos por ser indiferentes totalmente, porque ¿qué le vamos a hacer? Entonces, fíjense ustedes, ser profesional de la educación no es tener un título. Y quiero cerrar aquí un momentico, porque si no, Alexandra después viene, me regaña, porque no cumplí, no hice la tarea de dejar que ella dirigiera la orquesta y hablara, me preguntara cosas difíciles. El tema, ahora ya se me olvidó lo que les iba a decir, pero importantísimo. Eso le pasa a uno con la edad y la pandemia. Echémosle la culpa a la pandemia de cuánta vaina. No, eso me acordé, y es importantísimo. Vean, los maestros han dado, y digo, porque yo no he participado en eso, porque yo no estudié educación. Yo estudié otras cosas y después me hice maestro. Pero los maestros han dado unas batallas enormes
a lo largo de los años por la profesionalización. Y eso ha sido realmente increíble. Hoy Colombia, en América Latina, es tal vez el país que cuenta con el magisterio mejor titulado de América Latina. Yo no sé si preparado, pero titulado sí. La cantidad de maestros con especialización en maestrías y doctorados que hay en Colombia no se lo encuentran ustedes ni en Perú, ni en la Argentina, ni en Chile, ni en ninguno de los países que dicen que son desarrollados. Pero una cosa es la profesionalización y otra cosa es la profesionalidad. La profesionalidad implica la construcción de muy estrictos códigos éticos. Y en eso estamos cojos. Y este me parece que es un tema de reflexión muy importante, porque a estas problemáticas de las que estamos hablando, la única solución que hay es tener asociaciones profesionales muy fuertes. Es decir, asociaciones que están en la línea académica, en la línea de formación. Y eso lo digo aquí, en MOVA, con toda la fuerza del mundo. Porque ustedes ni se imaginan. Voy a hablar de un pecado que estoy cometiendo en este momento. Dicen en la religión que es mortal, que es la envidia. La envidia de contar con un centro como este es una vaina muy enorme. Hay que aprovecharlo. Esto para crear profesionalidad, es decir, asociaciones profesionales, donde vengan los maestros porque son maestros, no porque están contratados por el Estado. Pero los maestros hemos construido una muy fuerte identidad sindical, pero no hemos construido identidad profesional. Y eso se ve desde la universidad. Los que educan a los maestros, casi ninguno es maestro, ni ha sido. O sea, a los abogados los forman los abogados, a los médicos, a los ingenieros, a los maestros cualquiera. Vaya usted a una facultad de educación, está llena de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, economistas, cocineros, lo que ustedes quieran. Poquitos maestros. Ahora hay un poquitico más porque hay algunos de los que han sacado maestrías y doctorados que logran allá meterse. Entonces, la identidad de la profesión se empieza a adquirir el primer día de clases, cuando uno sabe que su profesor participa de eso, y luego la gente se gradúa y entra a una asociación profesional. Los médicos tienen miles, las asociaciones de pediatría, de cardiología, de gerontología, de lo que ustedes quieran, porque están organizados. ¿Para qué? Para ser autónomos, para formarse ellos y para poner reglas de juego de cómo los deben formar. Nadie se le ocurre hoy en Colombia abrir una facultad de salud sin contar con las asociaciones profesionales. En cambio, ¿quién le va a preguntar a FECODE o a nadie por una facultad de educación? Todo el mundo abre una facultad de educación y hacen la misma vaina, entrenar gente para que administre el mal currículo que tiene el Ministerio de Educación. Y entonces, pues, nos frenan eso que Alexandra mencionaba iniciando esto, que es la capacidad de transformación pedagógica. ¿Por qué? Porque nos forma como obreros funcionales. Y entonces usted es un licenciado en física y dicta física. ¿En dónde? En 10º y 11, que es donde se dicta física. ¿Y qué más? No más. Ahora, si le sobran horas, da religión por allá en primero primario. Pero no tenemos maestros cultos. Sí tenemos maestros cultos, pero por su esfuerzo personal. Pero la universidad no se propone como una de sus pilares tener un maestro culto. Y hoy lo que necesitamos es un maestro culto que hable igual de matemáticas que de historia, que se interese tanto por la astronomía y el descubrimiento de los agujeros negros que por la ecología. Entonces tenemos unos dictadores de clases. Y claro,
Pues así el mundo se le vuelve, es al maestro se le vuelve chiquito. Y la primera víctima de eso es el propio maestro. Claro, porque si los niños están aburridos, ¿quién sufre? El maestro, porque los niños se pueden largar o mamarle gallo, o decir, deje así. Eso haga de cuenta que le para bola. Eso, deje así. Pero es que es muy terrible tener un auditorio en el que nadie está dispuesto a pensar ni a seguirle la onda a uno, y que ustedes se gastan horas preparando clases. Después del tiempo que hacen, no preparan clases. Y entonces, ¿quién pierde? Claro, los niños, pero ustedes pierden, porque pierden la profesionalidad, es decir, la pasión por lo que hacen. Ahora sí la dejo, doctor Alejandro. Esto es un delirio, más o menos. No, encantadora además lo que Francisco hoy nos dice, porque es lo que estamos viviendo, es real. Yo creo que es muy importante lo que él plantea y que hoy hablar de expertos, pues yo creo que es complejo. Pero también tuvimos una gran oportunidad en esta pandemia, y es que podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo que estaba viviendo lo mismo. Porque en otros momentos, pues entonces no, usted cómo va a hablar desde acá, desde Medellín, con alguien en Finlandia, el país más educado, y con unos, pero tuvimos la oportunidad y hoy tenemos la oportunidad de estar viviendo en el mundo, obviamente en contextos diferentes, pero con todo esto de pospandemia. Y yo creo que tú nos dices algo muy importante, aquí lo copié muy porque me inspira bastante esta frase, Francisco, y es que la única herramienta para desmontar la agresión es la sonrisa. Y qué bonito eso, porque es trabajar en las emociones, es formar en las emociones. Yo he insistido mucho en esto hoy estamos pensando mucho en esos niños, en Medellín particularmente en 400.000 estudiantes, más de 400.000 estudiantes, pero ¿qué está pasando con ustedes, maestros? ¿Qué pasa con ustedes después de tener a los niños nuevamente en clase, con el tapabocas, precisamente sin saber si está triste, si no, si sonríe, si está enojado, si no? Yo creo que ahí hay que prestar muchísima atención, y también lo he dicho, y es que ya habrá tiempo para aprender matemáticas, ciencias sociales y demás, que hoy tenemos que estar muy centrados en formar en las emociones, porque ahí es donde tenemos que prestar una especial atención, tanto para ustedes maestros como para esos estudiantes. Hoy lo estamos viviendo, hoy en Medellín está desbordado el tema de acosos escolares de todo tipo, el tema de suicidios lamentablemente, unos que llegan a fin, otros ideaciones suicidas en los jóvenes. ¿Qué pasa por la cabeza de un niño de 10, 11 años? Porque las estadísticas le decían a Medellín por lo menos que los suicidios como a partir de los 14 años, hoy han bajado, hoy están desde los 11 años que nos muestran las estadísticas. ¿Qué pasa por un niño o una niña de esa edad que decide o que está pensando en quitarse su vida? Y cómo estaba sufriendo o cómo está sufriendo desde casa, cómo volverse a encontrar con el otro. Les voy a contar una anécdota, y Francisco, me permites, esta semana en un consejo directivo de una universidad, el representante de los profesores, estoy hablando de un profesor universitario, donde también están viviendo sus propios trastornos. Y el tema del acoso, hoy del acoso, cómo se está viendo el acoso hacia los estudiantes, porque hoy se está hablando de eso, y no es que hoy, yo les decía, tendríamos que reflexionar en este momento si es que hay más acoso o hay muchas más rutas para poder levantar la voz, para decirlo, para hablar. Pero él con mucha angustia lo decía, y yo le agradecí luego, decía que hoy ellos necesitaban que les dijeran
¿cómo entonces relacionarse con los estudiantes? Porque después de la pandemia ya no saben cómo relacionarse. Entonces, que si él le decía señorita, entonces no me diga señorita. Que si le, entonces estudiante, entonces él decía, pues para nosotros decirle estudiante Francisco, eso era muy impersonal. Entonces que también se estaba perdiendo el vínculo entre maestro y estudiante. Yo les tengo que confesar que yo hasta ese momento no lo había visto de esa forma. Sí lo había visto que el relacionamiento de los unos con los otros, que volverse a ver, que volverse a abrazar, a tocar, a mirar, pues obviamente estamos constantemente reaprendiendo, pero no lo había visto así y me tocó bastante y le dije gracias, profe, por traer esta reflexión y por traernos aquí esta reflexión y por ponerlo en la discusión y de decir también a ustedes como maestros, formarlos hoy, entonces de cómo relacionarse hoy con los jóvenes, con los niños y con las niñas y cómo reinventarnos esa palabra que nos inventamos en la pandemia. Entonces creo que es muy importante porque todos vivimos esta pandemia en circunstancias desde cada uno de los roles. Yo particularmente como secretaria, ese 15 o 16 de marzo, donde la ministra y el presidente dan el anuncio de los colegios para la casa, un domingo, 6 de la tarde, yo me salí de la oficina después de ver la locución y miré el cielo esperando si alguien, el Espíritu Santo me... o caía un rayo, sí, pues algo que... Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y puse la cabeza en un muro que nadie me dijo qué había que hacer. Y esto todo ha sido inédito y fuimos líderes, sí, en alternancia en Medellín, gracias a ustedes, a los rectores, a todos los maestros, y fuimos líderes en presencialidad, y hoy estamos siendo líderes en conflictos en las instituciones, porque como volvimos más rápido que todos, entonces hoy le estamos contando al país, porque me llaman otros secretarios, y salió en el noticiero esto, y salió, hoy todos los estudiantes quieren hacer plantón por cualquier cosa, todos, o sea, están desbordados, tengo, casi que estoy que hago una oficina de crisis, ¿cierto? Porque incluso en estos días me dijeron, no, eso suena muy horrible, y yo, pero es de verdad que estamos como atajando todo esto. Entonces, es también en que todos nos arropemos, todos nos tenemos que arropar en estos momentos y empezar de nuevo, empezar con estos estudiantes. Yo visito los colegios mucho, a mí me gusta mucho estar en los colegios y hoy he estado en 3, 4 colegios en el día y decirles todo lo bonito que se hace, pero que no cuentan. Yo les digo, por Dios, rectores, profes, coordinadores, cuenten todo lo que están haciendo. Esas prácticas realmente es la transformación educativa. Eso es lo que ustedes están haciendo. Yo les puedo traer una guía y haga esta guía curricular y Medellín es para allá, pero no es así. Yo sé que no es así. Entonces, esa es también una reflexión, Francisco, pero quiero también que nos cuentes, tú qué crees, por supuesto, desde tu orilla, cuáles son las consecuencias, qué consecuencias ves tú en el uso del tapabocas, en el post-uso de ese tapabocas en la educación, en los salones, en las instituciones educativas. Pues a uno ya como profesional, ya a mí mi hija menor me dice, ay mami, a mí ya me perturba ver a alguien sin tapabocas, perturba, o sea, ya es, y todos esperando a que nos quitaran el tapabocas, pero ya hoy un ascensor y uno como que se voltea, como que uno no sabe si le van a hablar, si no, cómo, ¿qué nos va a traer en la educación eso? Quitarnos el tapabocas. Bueno, no sé, no tengo. Pero sí es cierto que hay una reflexión que no nos hemos hecho lo suficiente.
Alexandra y compañeros y compañeras, y es, ¿qué significó ese día que tú mencionaste? Ese día del 15 de marzo. Todo el mundo se va y se encierra, pero además con un miedo. El factor clave aquí es el miedo. Y el miedo a la muerte es muy fuerte, y la desconfianza hacia el otro. Porque no es un miedo, no es un miedo interno, no es un miedo de yo con yo, no es miedo a que se abra un hueco y se lo traiga a uno la tierra. Es un problema solo mío. ¿Sí? No, es el miedo del otro. Y generar este miedo del otro y además terminar en una cuarentena universal tiene una implicación terrible, que es la desconfianza. No confíes en nadie. Mucho de esto del género, mucho de esto del acoso, parte de la desconfianza. Todo el que se me acerca me quiere joder. A eso súmenle un feminismo mal entendido, que ya no es el del logro de derechos, ya no es solamente el de la igualdad, sino además es el de la intocabilidad. No me mire, porque la mirada me hiere. Y esto convertido en una convicción grupal genera un comportamiento de tribu, tribal. Y no hay nada más peligroso que una tribu toda convencida de lo mismo, porque entonces la niña que de pronto se sintió halagada con la mirada provocadora o coqueta de un muchacho del curso, inmediatamente sale la amiga y le dice, ¿viste cómo te miró? Y automáticamente convierte en eso en una situación de acoso. Y eso automáticamente se vuelve una manifestación. Y eso automáticamente va a las redes sociales, donde hay unas mamás que están igual o peor, porque ahora tienen un miedo visceral a que a sus hijos les pase algo. Y entonces se juntan las mamás con las hijas y arman un tierrero en un colegio. ¿Y qué hacen los maestros frente a eso? Tengo un amigo que, si ustedes lo conocieran, porque yo afortunadamente ya viví lo que tenía que vivir, porque si viviera en esta época, yo estaría pagando como 3 cadenas perpetuas, porque yo soy abrazador y querendón, y me gusta decirle piropos a las niñas, y todas esas cosas. Ya sé que eso es un pecado mortal terrible, nunca más se podrá hacer eso. Tengo un amigo que es todo lo contrario de lo que yo soy, porque es el intelectual ratón de biblioteca que no tiene el más mínimo atractivo él. Y la mujer, pero porque se ha encargado de no tenerlo, tiene todos los atractivos intelectuales que uno quiera, pero no más. La mujer, que es la que le maneja y le organiza la vida, porque él es poco práctico, lo lleva a la universidad porque él no sabe manejar. Y entonces iba tarde para la universidad y le dice, ya, ponle un WhatsApp a uno de tus estudiantes para decirle que ya vas en camino. Y ¿cómo se le ocurre? Está loca. Si le pongo un WhatsApp a una estudiante, me acusan por acoso. Y si es a un estudiante, me acusan por pedófilo. Los profesores no saben ahora cómo funcionar. Pero entre chicos y chicas tampoco, porque entonces hay la muchachita que va a donde el orientador, hombre, le echa un cuento tristísimo y después sale a decir que el orientador le dijo, le hizo. Y esto en los colegios privados, en los colegios oficiales, en todas partes. Entonces el mundo se nos acabó, se nos rompió la estructura en que vivíamos. Los colegios ya no van más, como cuando un carro se apaga y no vuelve a prender, pues así estamos. Y no podemos volver a funcionar con los mismos esquemas. Entonces la gran pregunta es, ¿y entonces con cuáles?
¿Con cuáles? Si no hemos inventado otros. Déjenme contarles lo que dice un sociólogo norteamericano que a mí me gusta mucho y que viene muy a cuento, pues para mirar en la línea de las soluciones y no quedarnos solo en la línea de apocalíptica. Richard Sennett dice que cuando hay un grave daño, es necesaria la reparación. No hay la más mínima duda de que la pandemia generó un grave daño. Y un daño que todavía no se ha sanado, y un daño que los psiquiatras podrían claramente llamar ahora de estrés postraumático. No lo hemos acabado de descifrar, por eso es que los expertos, digamos que no podemos pensar que hay expertos. En este momento todavía no hay estudios rigurosos y amplios que muestren esto, como los hay sobre los soldados que han estado en combate en Irak, en Afganistán, etcétera, que hay todo un estudio del estrés postraumático y qué toca hacer. Aquí no sabemos. Y entonces nos dicen que lo que hay es que nivelarlo rápido porque pasan en el ICFES. ¿Y qué pasa cuando uno no cree en nada? Cuando ya Dios no existe. Dios no existe. Para esta generación nueva, eso se acabó. Y cuando hablo de Dios, no hablo solo de un Dios religioso, no hablo de un Dios espiritual, sino quiero decir, no hay esperanzas, no hay algo en que creer. Entonces, si ustedes toman la población popular que va a sus colegios oficiales, el 60% no está pensando ir a la universidad, aunque les paguen la matrícula. Y además, no sacan las calificaciones necesarias para pasar en la universidad, aunque les regalen la matrícula. A mí me criticaron mucho hace 4 años, cuando este presidente que se está yendo, Dios lo tenga en su gloria, anunció que iba a aumentar la matrícula universitaria al 65%. Yo venía haciendo seguimientos del comportamiento de la matrícula desde el 2012 y escribí un artículo en Razón Pública diciendo qué lindo programa, ¿de dónde van a sacar los estudiantes para completar el 65%? Si lo que están las universidades sacando payasos a las esquinas para ver dónde consiguen estudiantes. Si cada universidades que se ufanaban de que no ponían un letrero en el periódico, de que hacían unos exámenes de admisión complicadísimos, de esas universidades ahorita están ofreciendo rebajas, venden por 2, el combo con almuerzo, lo que ustedes quieran, porque se les está acabando la clientela. ¿Y por qué se acaba la clientela? Porque no hay esperanza. Y la gran tragedia de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es la pérdida de la esperanza. Y la pérdida de la esperanza se empieza a manifestar desde el 6º grado, cuando empiezan a importarles madre tirarse una materia o 2 o 3, y peor aún, cuando a los profesores empiezan a no importarles. Y esto me parece que es entrar en una espiral de fracaso colectivo muy grave. Entonces, ¿qué dice Sennett? Dice que cuando hay un daño muy grave hay que repararlo. Estamos en época de reparación. Pero él dice hay 3 tipos de reparación. Hay uno, que es la que podríamos llamar reparación restaurativa. Es lo que hace el restaurador de una obra de arte, restaurador de un cuadro o de un mural del Renacimiento. Ese restaurador lo que tiene que hacer es un trabajo tal que no se note que él hizo nada. El cuadro debe quedar como recién salido de las manos de Botticelli. Tiene que buscar el pigmento exacto que usaba Botticelli. Tiene que encontrar la fibra con la que pueda reparar el lienzo o el pedazo de madera para reparar la tabla. Ojalá de la misma época. Este es el trabajo del restaurador, que no se note que eso lo tocó nadie.
Eso es el gran trabajo que han hecho en la Capilla Sixtina para restaurar los frescos de Miguel Ángel y demás. La segunda forma de restauración es lo que se les llama la restauración funcional, que es como cuando yo me encuentro por allá en un desván la máquina de coser que tenía mi abuela, que era una máquina de esas negras, pesadotas, con letras doradas de manivelita, muy chiquitas, que eran divinas. Y yo no la quiero de adorno, sino que quiero que sirva. Pero entonces lo que hago es que en vez de para dejarlo idéntica, como salió del taller en 1902, pues me consigo un motorcito y le hago una adaptación y la pongo a trabajar y aprovecho la estructura y entonces me cose mejor y le adapto unas piezas nuevas, tal. ¿Qué es lo que hacen? 5.000 de nuestros campesinos mecánicos por ahí con carros viejos? Ustedes ven, bueno, pues todos los jipaos esos del viejo Caldas y ven todos esos carros viejos que hay en los pueblos funcionando por allá, un Renault 12 que funciona, un camioncito Ford 1958 que está como un lulo. Esos le han hecho cosas, se le inventan una cosa, le ponen un motor de otro carro, en fin. Y hay un tercer tipo de restauración, un tercer tipo de reparación, que es lo que él llama la reparación innovadora. Eso es el iPhone. Los teléfonos celulares ya existían desde el 90, los que llamamos flechas. Sí, el flecha Nokia que servía a hablar por teléfono. Era una maravilla. Y los muy caros, hablar como 20 direcciones. Sí, y no más. Y entonces, pues uno andaba con su flecha entre el bolsillo y era toda una flecha. ¿Qué hizo el señor Steve Jobs? Dijo, ve, qué buena idea. Y se inventó un computador que al mismo tiempo recibe correo electrónico, manda WhatsApp, saca fotos, hace películas, graba, hace todo, y además se puede hablar por teléfono si uno quiere. Pero lo que menos hace la gente con un iPhone es hablar por teléfono. Pregúntele a Natalia que nunca me contesta. Yo la llamo por teléfono y me manda un WhatsApp. No, pues además es modernísimo. Entonces, en Inglaterra hicieron en el 2017, hicieron una encuesta muy grande con gente entre los 17 y los 30 años para ver, y el teléfono lo usaban solamente un 5% para hablar por teléfono. El 95% se usa para oír música, para todo lo demás. Eso es la innovación. Esa es la innovación, es cambiar todo. Y déjenle una vainita ahí que es lo que inspiró al Señor, que es que se puede hablar por teléfono. ¿Qué tenemos que hacer con la escuela? Una restauración para que las escuelas vuelvan a estar exactamente iguales a como eran en el 2001. Pues no, además porque no se puede, porque los chinos ya las volvieron pedazos, porque no nos hacen cargo, porque salieron las leyes porque la ley de inclusión no deja, porque la ley de género no deja, que hay 80 leyes que no nos dejan volver a tener una escuela como la de antes. En la de antes nosotros mandábamos. Ahora hay 20 leyes que le dicen a usted no puede mandar ahí. Si manda, lo metemos a la cárcel. Si usted regaña a un niño, lo podemos demandar. Entonces ya esa se acabó. Eso se volvió chicuca. La segunda, la funcional, puede ser, porque tanto como para inventar un colegio totalmente nuevo no, pero todavía no sirven los cascarones. No sirve, pero tenemos que inventarnos cosas que los entusiasmen para trabajar con la pasión.
Si no trabajamos con la pasión, los chicos los perdimos. Y tercero, tenemos que trabajar con lo bueno, lo que dice Alexandra. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los chinos mejores que tengo en este colegio? ¿Qué características tienen? Que aprovechemos todo lo bueno. Entonces, el que le encanta el fútbol, el que goza con la danza, el que hace investigación científica, el que le gusta la astronomía, esos son los que hay que aprovechar y no seguir protegiendo con un currículo que se inventó a alguien que no tiene para nada. ¿Quiénes de ustedes son profesores de matemáticas? Contésteme con toda honestidad alguno de ustedes si ha tenido en toda su historia un estudiante que le diga: ay, profe, ¿cuándo vamos a ver polinomios que yo ya no puedo vivir un día más sin eso? ¡Qué rico polinomio! Nunca, nunca. Es más, ¿cuántos se han encontrado un polinomio por la calle? Pueden asociar el polinomio con alguna vaina de interés de alguien. No, pero como el currículo dice que eso en 9º grado hay que resolver polinomios. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué profesores hay aquí de lenguaje? ¿No hay profesores de lenguaje, de literatura? Sí hay, claro. ¿Y su merced divina para entrar a la universidad pasó en el IFES? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tuvo que hacer el IFES o no? ¿Y sacó el grado de bachiller? ¿Sí? ¿Y todavía se sabe la tabla periódica? ¿Para qué carajo le sirve a uno la tabla periódica? ¿Quién no necesitaba en su vida la tabla periódica? ¿No aprendieron fraccionarios en quinto de primaria? ¿No habrá muchos de ustedes que todavía enseñan fraccionarios en quinto de primaria? Y vaya a un restaurante y dígale al mesero que la carne la quiere 5 octavos y se suicida ahí. Los fraccionarios sirven para distinguir medio y 3/4, ya. ¿Por qué seguimos insistiendo en enseñar babosadas? Cuando los niños quieren averiguar qué quieren en la vida, quieren saber para qué sirven. La vida escolar es un periodo a través del cual se está buscando la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué los demás me aprecian o no? La gran tarea del formador hoy es ayudarle a la gente a encontrar su identidad. Y si su identidad está montada sobre la ciencia, tengo que ayudarle a encontrar el científico que hay en él. Pero es que el que está al lado es un cantante y no un científico. Y el que está más allá puede ser un poeta o un historiador. Entonces, ¿cómo hago yo para ayudarle a encontrar lo que es? ¿Cómo hace un colegio? Para eso, tiene que innovar, tiene que romper los esquemas, tiene que, por ejemplo, trabajar por proyectos. ¿Por qué? Porque en un proyecto, primero se echan un mes discutiendo qué quieran hacer. Hagamos el ejemplo simple. Supongamos que después de una semana de discusiones los niños se ponen de acuerdo en que quieren hacer unas cometas. Y entonces pues tienen que ponerse de acuerdo, porque eso es parte de la formación, es aprender a compartir y crear acuerdos. Si uno no crea acuerdos, lo que tiene es tribus, como en Colombia. ¿Cómo va a ser el domingo? Este domingo que tenemos, ¿cómo es? Un domingo de tribus. De tribus en batalla campal. A ver, los que creemos en la misma vaina, todos. ¿Sí? Y entonces, para que no haya tribus, pues lo que se necesita es gente distinta trabajando en la misma vaina. Entonces cada quien pone de su parte. El niño que tiene
un sentido muy práctico, pues seguramente se le ocurrirá cómo pegar los palos de la cometa y el tamaño, y el que tiene matemáticas las sabrá medir, y son varios. Y luego está el que le gusta la parte estética y dice, pero ¿cómo se le ocurre mezclar morado con verde? ¡Qué vaina tan inmunda, qué asqueroso! Hagámosle a esto más bien una figura de no sé qué. Y entonces cada uno pone de su parte para llegar a una cometa. Eso es el conocimiento. El conocimiento, el fin del conocimiento no es aprender matemáticas. El fin del conocimiento es usar las matemáticas para conocer y transformar el mundo. Eso es lo que no hemos entendido. Y entonces por eso los maestros necesitan saber epistemología. Todos. Y por eso necesitan ser cultos todos. Porque la química, claro que es muy importante. Se hace en cerámica. Y si van a esmaltar algo, tienen que saber la composición química de los esmaltes. Y por qué funciona un esmalte a base de cromo o a base de cobre, a qué temperatura. Eso es química. Lo mismo que en la cocina. Qué chévere que aquí tienen cocina. Y por eso las primeras clases de química de los niños deben ser en la cocina. Y saber por qué el azúcar se mezcla con la sal y en cambio se combina con el agua. Ahí está la distinción entre mezcla y combinación. Pero no, tenemos que enseñar lo que dijo el ministerio en el grado que dijo el ministerio. Y no podemos pensar, no, hombre, y no somos profesionales. No tenemos nosotros la obligación de pensar. Ese es el rollo. Y la otra cosa que nos está afectando, y vuelvo sobre las mascarillas, que fue el principio de esta cosa, es que el famoso día D, que nos encerraron, ese mismo día pasó una cosa gravísima en todos nosotros, no solo en los niños, en todos nosotros, y es que nos quebraron los hábitos y las rutinas. Y sin hábitos y sin rutinas estamos hechos nada. Una persona caótica es una persona que no tiene ni hábitos ni rutinas. Porque se levanta y no sabe para dónde agarrar ese día. Cuando hay hábitos, yo me levanto y sé que lo primero que tengo que hacer, y cada quien lo hace distinto, se acostumbra. Habrá algunos de ustedes que se levantan y lo primero que hacen es tomar su vaso de agua. Hay otros que se levantan y lo primero que hacen es entrar al baño y hacen pipí. Otros hacen pipí y además se bañan. Otros no hacen ni lo uno ni lo otro, sino que van a desayunar. Y eso lo hacen igual todos los días. Y de ahí salen para el colegio. Y de ahí en el colegio hacen una cosa. Y el que está acostumbrado a llegar al colegio y tomarse un café va y si no hay café, el día se le daña. Porque se le rompió un tema clave ahí. ¿Qué pasó? Ese domingo le dijeron a los niños, se acabaron las rutinas, ya no tienes que ir al colegio, te tienes que levantar pero para nada. Es como me tengo que levantar para nada. Sí, para conectarte a qué, al enchufe de la luz, porque computador no hay. No todos los niños tenían computadores, ni pantallas, ni sabían usar el Zoom, ni el Teams, ni el TAS, ni todas esas babosadas. Entonces se rompieron los hábitos. Y los papás peleando que se levanten. ¿Pero para qué me voy a levantar? Pues porque toca estudiar. ¿Pero qué toca estudiar? Pues no sabemos. Porque la maestra no sabe todavía si se acabó el mundo o no ha mandado tareas. No, eso produce mucha risa, pero ríanse la angustia que genera. Después de un mes, después de 2 meses, después de 3 meses, ¿qué sucedió? Que los hábitos se reemplazaron por otros hábitos. Entonces yo voy a clases vestido de aquí para arriba. Entonces yo me echo babas en el pelo, me peino y voy a clases. Que miren los videos que le hicieron a los honorables senadores de la patria, en pilotos, tomando whisky. Otras cosas que mejor no describo, porque alguien está grabando. Y entonces, pues esos nuevos hábitos implicaban que además yo aprendí a manejar la cámara, finalmente, porque finalmente apareció un computador de algún lado,
y alguna cosa que si la clase está harta, apago la cámara. O la dejo prendida, pero estoy jugando en el celular que lo tengo al lado. Y estoy chateando con un amigo por el otro lado. Y si el niño es muy chiquito, además se está peleando con la mamá. Porque el niño a los 2 minutos está mamado, era una profesora por televisión. Y entonces, y se pierden. Y viene la mamá, que tienes que poner atención, entonces hay una pelea de todo el día. Se cambiaron los hábitos. Y luego dice que vuelva a la presencialidad. Y ya cuando habíamos aprendido a funcionar sin piernas, y si nada, esa vaina otra vez para el colegio, no me friegues, sean serios. Pero los chicos no quieren entrar al salón. Porque como antes se iban cuando les daba la gana apagando la cámara. Entonces ahorita llegan allá y si están aburridos, y como ahora, antes estaba mejor en la virtualidad, dicen muchos chicos. Claro que el colegio es chévere porque uno está con los amigos ahí. Ya no pueden coquetear porque se volvió pecado en un año. Entonces mejor me quedo en la casa. Porque el colegio se vuelve una zona de conflicto. Ya no es un espacio de paz, es un espacio de conflicto, ya no es de protección. Entonces nos ha cambiado mucho esto. Fíjense todo lo que hay para pensar. Fíjense todo lo que hay para discutir en cada colegio. Porque cada colegio es distinto. Cada colegio es un mundo. Y qué lindo sería conversar de esto con los estudiantes. Y decirle a los muchachos, pues vamos a contar la historia. ¿Qué pasó? Porque es que esto parece que fue hace 10 años. Y resulta que no ha acabado de pasar. No hemos oído las anécdotas de los chicos. Y yo creo que eso es muy importante para poder, digamos, ir calibrando en qué estamos y cómo nos relacionamos. Y si a todo esto le sumamos que lo hemos hecho con la cara tapada, entonces muchos adolescentes no se quieren quitar el tapabocas, porque es el momento en que están construyendo su propia identidad física. Y si ustedes miran, todos de aquí para arriba somos bonitos. Donde empezamos a volvernos feos de aquí para abajo. Claro, porque uno tiene los dientes inmundos como los míos. Además le salen gordos, el adolescente que tiene acné, etc. Y además toda la capacidad expresiva que hay en esta parte es fundamental. Y la cara es el vehículo de comunicación con los otros. Entonces, pues lo del tapabocas no es irrelevante. Hace 15 días escribí una columna en El Tiempo sobre esto. Y esto me ha llegado a una mano de correos de psiquiatras y de psicólogos diciéndome que no habían pensado en el tema. Porque hay muchas cosas que no hemos pensado todavía. Además porque no sé si a ustedes les pasó o les pasa, pues porque todavía tenemos y hay algunas personas que todavía usan tapabocas o en algunos espacios, pero cuando conocemos a una persona solo con tapabocas, solo la conocimos, estamos en una reunión y solo está el tapabocas, y cuando se quita el tapabocas a mí me genera es otra completamente, como wow, ya la estoy conociendo. Y Francisco nos dice, sí, todos de aquí para arriba pues somos iguales o somos bonitos, dice Francisco, pero es bastante, o sea, el tema del tapabocas yo creo que hay que pensarlo con esos psicólogos, esos psiquiatras que a usted le escribieron. Yo creo que sí, nos tenemos que pensar mucho en qué estaba pasando, todos tapados. Pues muchos dicen que las reuniones es mejor hasta con tapabocas, a uno poder decir y hablar con el otro y que no me estén viendo, y yo creo que eso es importante. Yo voy rescatando y voy rescatando muchas cosas. Esta conversación ha sido y está siendo maravillosa, Francisco, porque es vernos todos que no tenemos una receta, que no hay una receta para hagámoslo así. Seguramente habíamos pensado, voy a ir a ver qué me dicen y cómo me dice Francisco que cómo lo voy a hacer, y salimos todos más confundidos, pero estamos igual de confundidos todos, y eso nos tiene que ayudar también para algo. Pero también has dicho que trabajamos con las emociones de los estudiantes, y yo me quiero quedar ahí un poco porque
Eso es fundamental, todos trabajamos precisamente con las emociones. Cuando somos empleados, pues, si somos felices haciendo lo que nos gusta, pues estamos trabajando y estamos trabajando con nuestras emociones, pero si no somos felices, si no estamos agradados ahí, pues tampoco, y es lo que pasa con los estudiantes. Ayer visité un colegio que vivo enamorado de esas profes que lo hacen y me invitaron a ver, es un colegio que yo le digo las abejitas, y es porque tienen un proyecto de investigación que con abejitas, que el mariposario, no de dinosaurios, sino de mariposas. Están gestando dinosaurios, no, pero también trabajan, investigan los dinosaurios. Y me decían, y entonces esos niños son una cosa maravillosa porque es la posibilidad de ver en ellos de sorpresa, de sorprenderse, de que a veces ya siendo adultos como que nada nos sorprende. Y ellos a través de cómo investigan, entonces me explicaron que cómo era la pupa, que ya el gusano y que de ahí nacía la mariposa y ellos, y me decían que fuera a la montañita. Y yo pues pensaba que pues iba a ir a una montañita y era una tierra ahí, ellos le llaman la montañita, y donde entonces ellos, que ahí llegan las mariposas, y bueno, eso es trabajar realmente con las emociones. Esos niños decían, no, y estar en casa, eso es muy aburridor, porque allá no podíamos trabajar con las abejas, no sabíamos qué estaba pasando. Los niños me dicen mucho, o cuando estábamos recién ingresando a la presencialidad, me decían los más chiquitines, me decían, es que yo por fin conocí a mi profe, o yo solamente la veía en 3D, ¿cierto? Que ya es en la realidad. Me decían, yo ya veo a mi profe en la realidad. Y yo, entonces no era real, no, esa que estaba allá no era real, para el niño no era real. Y por ejemplo, para los grandes, que me río mucho con ellos, los estudiantes en 10, en 11, los mayores de los colegios me dicen, secretaria, yo es la primera vez que estoy feliz de venir al colegio. Porque ya me dicen, ya no invento que estoy enfermo, que no quiero ir, no, yo ya me quiero venir para el colegio, a ver a los otros estudiantes, así sea para crear esos otros conflictos, que es lo que necesitamos resolver, y estamos entre todos resolviendo de cómo hacerlo, de cómo volvernos a relacionar entre todos. Entonces, yo quiero, Francisco, para ir terminando esta agradable conversación, es esas huellas que la pandemia nos dejó en la educación, pero que nos dejó en la sociedad, porque yo se lo digo todos los días a ese equipo de crisis que no he podido saber cómo ponerle. Entonces, les digo que lo que están viviendo, lo que estamos viviendo en los colegios es lo que vive hoy la sociedad. Se vive en el colegio, pero hoy todos esos conflictos son los que están viviendo esos estudiantes en casa. Es todo en diferentes contextos, sí, en diferentes familias. Ayer tuve 2 visitas a colegios oficiales y una a un colegio privado. Y además un colegio privado, pues, el más, de los más top de Medellín. Y les puedo decir, una infraestructura hermosa, divina, todo, están haciendo hasta un planetario, imagínense, en ese colegio. Pero son los mismos conflictos, los mismos, de estrato 1, 2, 3 a estrato 5, 6 y más. Son los mismos, hablaba con los estudiantes, hablaba con la personera de ese colegio, y yo decía, pues, ellos tuvieron el computador, ellos tenían Netflix y todas las plataformas y demás, y no, yo incluso lo cuento también, y como anécdota de mamá, a mí también
también tuve consecuencias. A mi hija, por ejemplo, odió el colegio y decidió no volver al colegio y a ese colegio, pues, y que no quería y que se quiso cambiar de colegio. Pero yo, ¿por qué? Y ya hasta estaba preocupada qué estaba pasando, qué había pasado, y no, esa fue una de las consecuencias que tuvimos en casa también para eso, para la pandemia. Entonces, esas huellas, esas marcas que nos está y que nos deja la pandemia en una sociedad. Hoy estamos hablando de educación, de colegios, pero en la sociedad en general. Sí, yo creo que tenemos que reconocer las buenas y las malas. También hubo una cantidad de aprendizajes supremamente interesantes. Yo creo que sin duda el haber descubierto todos estos medios virtuales es una ganancia enorme, porque hace parte de esos nuevos hábitos que encontramos, y que romperlos vuelve a implicar dificultad. Yo les estaba comentando al entrar a Natalia y a Alexandra. Alexandra, después de ya me había invitado 2 veces a venir aquí, pero pensando que era por Zoom, ¿no? Porque entonces me llaman, venga mañana para Medellín, no, pues, eres antico, de un día para otro tampoco. Pero el tampoco tiene 2 componentes. Evidentemente no podía, objetivamente, pero subjetivamente yo he experimentado ansiedad de volver a tomar la rutina de montarme en aviones, de volver a ir a los aeropuertos, de volver a hacer todo este ritual de la vacuna, del mostrar papeles, porque detrás de eso estamos todos contaminados. O sea, aquí no hay gente que esté completamente sana, no. Estamos todos un poco vaciados. Pero hay una gran ganancia. Yo ayer estaba me dijeron, no sé si es el número, pero parece, me decían que eran 400 o 500 maestros de Bogotá en una charla virtual. Pero iniciando la pandemia, como al mes y medio, me invitaron a un webinar, que ya sabemos palabras nuevas y todo. Era terrible el webinar, pero lo vamos a hacer. Entonces me invitaron de la editorial del Magisterio, y como a los 8 días me llama el gerente de la editorial, que es un gran amigo, y me dice: Francisco, ya vi que, pues, tu presentación, no, pues yo que la voy a ver, lo que venía en mi vida es una presentación mía. Y me dice: sí, es que van 95,000 visitas. Entonces uno dice: por Dios, hay tanta gente oyendo babosadas, es muy peligroso, ¿no? Pero sobre todo porque había 5,000 que eran de otros países. Y evidentemente me empezaron a llamar de Perú, que para un programa de televisión virtual, que de México, mejor dicho, y yo no me había movido de mi asiento. Entonces, esto, por ejemplo, para los maestros es importante, porque si se realizan bien estas cosas, se puede lograr procesar muchas de estas preocupaciones, procesarlas con gente muy buena. No siempre es fácil encontrar gente muy buena que se desplace en cualquier momento y a la hora en que los maestros pueden. Esto la tiene es que si este centro MOVA organiza una serie de talleres, de seminarios, con gente que realmente esté pensando las cosas, primero se van a ahorrar un poco de gente que habla pura carreta, se la ahorran. Y por el otro lado, van a tener coberturas más grandes. Eso es una ganancia, sin duda. Y lo que decía Alexandra, y se puede hablar con gente de otros países, y se puede hacer muchas cosas. Nos ha dejado huellas que todavía no sabemos bien cuáles son, que de esas ya hemos hablado largamente. No podemos olvidar
que nos ha dejado atrasos importantes en los niños, atrasos escolares. Hay otro tema que no hemos tocado hoy y no lo vamos a tocar, pero que a mí me preocupa mucho, y es que yo creo que hay heridas muy hondas en las familias, en las relaciones internas de las familias. Y yo creo que nos deja retos. Y esta es la parte positiva con la que quiero terminar. ¿Cuáles son los desafíos? Porque no nos podemos quedar lamiéndonos las heridas como gatos recién aporreados. Hay que lamerse las heridas, pero hay que andar para adelante. Y tenemos unos retos tremendos, porque el mundo que tenemos que formar a estos muchachos, las condiciones de convivencia son distintas y las condiciones de vida en general son distintas, y eso es el tema de alguna próxima vez que nos veamos. Que miren, yo estoy muy preocupado pensando que los colegios siguen trabajando como si en el mundo no hubiera pasado nada, y resulta que hoy día todo es transitorio. Hoy todo es transitorio y no estamos preparando a los niños para la transitoriedad. Todos ustedes, lo aseguro, mejor dicho, no, mentira, no aseguro nada, pero puedo apostar a que todos ustedes, por su naturaleza profesional, le han apostado en la vida a la estabilidad. Alguna vez en Yopal estaba haciendo un taller con maestros hace 20 años, hace mucho tiempo. Y mirando, vi una maestra joven. Y dije, tú, por ejemplo, ¿cuánto llevas de maestra? Y ya no me faltan sino 20 años para la pensión, me dijo. Eso se llama pensar en largo plazo. Hoy los matrimonios duran 1 año y medio. Los trabajos duran 3 meses. Hay millones de gente que está trabajando como contratistas, ustedes los conocen, que cada 3 meses están buscando empleo porque se les acaba el contrato y tienen que buscar otra cosa. Y no estamos preparando a los chicos para eso. 2. Hoy lo que yo sabía no sirve para nada. Hoy a la gente la contratan por lo que puede aprender y no por lo que ya sabe. Entonces las hojas de vida sirven por un carajo en la sociedad contemporánea. De hecho, Google, por ejemplo, reserva un porcentaje importante de su planta para jóvenes cuya única condición es que nunca hayan ido a la universidad, por Dios santo, que allá se los tiran. La universidad les acaba el talento. Necesitan gente que aprenda en la empresa. Y no gente que venga con un currículo que les cuente lo que ya sabe hacer. Este ya no sirve para nada en esta visión de lo que viene. Y luego, pues hay un tema donde lo importante es poder trabajar en modelos flexibles donde la autoridad desapareció. Entonces no se sabe quién es el jefe y no sirve para nada. Entonces todas estas estructuras jerárquicas dentro de las cuales hemos crecido se han ido desapareciendo. Por eso cuando Alexandra habla de colegios, que el colegio sea el dueño de su propio futuro, eso es la ruptura del modelo. Hoy todavía el Ministerio de Educación cree que manda. Creen que mandan. Son tan ingenuos que creen que les hacen caso. Y lo peor es que les hacen caso para lo que no toca, ¿no? Entonces, estamos en unas situaciones que tenemos que cambiar nuestro modelo de pensamiento. No es cambiar los pupitres de sitio, es cambiar el modelo de pensamiento. Acabar los grados escolares. Que un niño tiene que estar con los mismos niños todo el día. Si toca piano a los 8 años, ¿por qué no puede estar con el que toca trompeta a los 16? ¿Quién dijo que todos los que tocan en la orquesta del colegio deben tener 16 y estar en el mismo curso? ¿Por qué los colegios no se han semestralizado en 10º y 11 si para eso no hay que
hacer ni un decreto, ni una ley, ni pedirle permiso a nadie, porque tenemos pereza mental. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer para rescatar el entusiasmo de los niños, y yo creo que esa es la tarea y el reto del futuro. Muchas gracias, Alexandra. Pero sobre todo, ustedes han sido muy pacientes. Muchas gracias, muy correcto. Nos dice Francisco, y yo creo que eso es lo que todos los días ustedes, maestros, enfrentan en las instituciones, retos, es lo que hay por enfrentar hoy, y a eso nos tenemos que estar preparando y también disponiendo. Así que gracias, maestros de la transformación, muchas gracias por haber acompañado esta conversación, que además la disfruté mucho y que espero que no sea fue la primera, pero no será la última vez, Francisco, que te tengamos acá en Medellín. Así que gracias a la Fundación Siemens, que nos acompaña siempre en esto, a Natalia, que Francisco es nuestra cómplice en todo esto. Fue cómplice en la pandemia y hoy en pospandemia, y con la fundación estamos haciendo muchos proyectos, así que muchas gracias. Feliz tarde para todos.